Anciana besaba todos los días un palo viejo. Luego, la gente se alarmó cuando descubrieron lo que había allí. Nadie le prestaba atención a aquella mujer vieja y cansada que durante años se acercó todos los días a la misma hora a aquel poste de madera para besarlo con ternura. Todos creían que había enloquecido desde la muerte de su esposo. Pero entonces, una tarde a alguien se le ocurrió preguntarle el porqué de aquel ritual cotidiano de besar el poste de madera. La respuesta que dio la anciana lo dejó helado. Aquí está mi marido. Preso de las historias policíacas que veía por televisión, a aquel hombre se le ocurrió que la respuesta de la mujer quería decir que ella había asesinado a su marido y lo había enterrado bajo aquel poste de madera. Se trataba de una verdadera locura, pero los rumores pueden llegar a ser supremamente peligrosos, y aquel hombre no cayó su idea, sino que se la comentó a su esposa, que a su vez la compartió con sus amigas, dando inicio a una bola de nieve que creció cada vez más y más, aumentando con cada nueva persona que la escuchaba las atrocidades adjudicadas a la anciana. Pero cuando el rumor llegó a oídos de la policía, la historia se había convertido en toda una leyenda urbana que se refería a aquella mujer entrada en años como un alma cruel e inhumana que había desollado a su esposo para después enterrarlo debajo del poste de madera. La policía estaba acostumbrada a escuchar historias iguales o más descabelladas y sabía que no debía prestarle atención. Todas ellas solían ser creaciones infantiles que no tenían ninguna verdad de fondo. Pero una tarde, por casualidad, un policía se encontraba sentado en una banca cercana, justo cuando llegó la mujer y besó al poste de madera. Por su cercanía, el policía pudo escuchar las palabras que la anciana le dijo al poste mientras lo besaba y quedó intrigado. Amado mío, perdóname por lo que te hice. Temiendo ser el hazmerreír de la inspección, el oficial no compartió sus dudas con nadie más, pero sí se atrevió a preguntarle a uno de los compañeros si de casualidad sabía la historia detrás de aquella loca mujer que besaba diariamente al poste de madera. La respuesta de su compañero lo dejó aún más intrigado. La mujer había sido la esposa de un carpintero que trabajaba para el aserrío local. Este hombre había desaparecido pocos días antes de casarse con ella y nunca más se le ha vuelto a ver. Las investigaciones en su momento, sin embargo, concluyeron que el hombre abandonó a su mujer para irse con una amante y que detrás de la desaparición no se ocultaba ningún crimen. Por lo que decidieron cerrar el caso y fue solo el cotilleo popular el que revivió esa historia para suponer que la mujer mató a su esposo y lo enterró en aquel lugar. Aún así, el policía seguía temiendo ser el hazmerreír y siguió sin atreverse a hacer públicas sus dudas. Pero ya con el nombre del esposo, investigó en los viejos archivos judiciales y descubrió que para la misma fecha en que el hombre supuestamente abandonó a su mujer, su muerte fue reportada de manera clandestina y su cuerpo enterrado en un lugar indeterminado. Fue solo entonces cuando el oficial se atrevió a compartir su hipótesis con el resto de sus compañeros. La leyenda era cierta. Aquella mujer era una asesina y en efecto había matado a su esposo. Al principio, como era de esperarse, el policía se convirtió en el hazmerreír de la estación. Pero conforme fue exponiendo sus argumentos, todos se convencieron de que algo misterioso se escondía detrás de aquella historia y coincidieron en que era preciso investigar. Cuando fueron a interrogar a la anciana, ésta los dejó aún más sorprendidos. Se negó a dar detalles sobre el caso, incluso a dar la ubicación del cadáver de su esposo, pero reconoció que ella era la culpable de la muerte.
Viendo en esa confesión la confirmación de su autoría sobre el crimen, los policías esposaron a la anciana y procedieron a excavar en el poste de madera que ella besaba diariamente. Fue entonces cuando la mujer tuvo por fin una reacción efusiva. Primero con rabia y luego con lágrimas en los ojos, exigió que por favor dejaran el poste de madera en su lugar. Las sospechas parecían confirmar aún más y se procedió a excavar. Hacía unos años atrás, la policía de ese pueblo había hecho el ridículo excavando en un parque que era un patrimonio en búsqueda de una supuesta mujer asesinada. En esta ocasión, no contó con mejor suerte, pues una vez más, por más que excavaron, no encontraron el cuerpo de ninguna persona enterrada en el lugar. La anciana, sin embargo, seguía detenida pues, según las autoridades, ella había confesado el asesinato de su esposo. Ningún ofrecimiento a cambio de la verdad sirvió para que la mujer contara detalles de lo sucedido. La anciana solo habló cuando escuchó a los policías decir que el caso iba a ser cerrado y con él sería arrojado al bosque el poste de madera que se había desenterrado. Entonces, la mujer les imploró que por favor lo volvieran a poner en el lugar que siempre había ocupado y que a cambio ella les contaría toda la verdad. Intrigados, los policías aceptaron y se sentaron a su alrededor a escuchar la triste historia que aquella mujer había callado durante años. Se llamaba Carmenza, era natural de aquel pueblo y desde los 20 años se enamoró de Ignacio, un joven carpintero que trabajaba en el aserrío local. Luego de un lustro juntos, la pareja decidió dar un paso en su relación y casarse. Para conseguir el dinero que les permitiera una estabilidad económica digna, Ignacio comenzó a trabajar en las noches en una carpintería en la que se fabricaban réplicas de pianos antiguos. Fue entonces cuando Carmenza cometió el peor error de su vida. Mientras Ignacio trabajaba una noche en la carpintería, para ese proyecto de los dos, ella recibió la visita de un exnovio suyo. Sintiéndose sola, sus sentimientos se confundieron y accedió a besarlo. Fue un error fugaz que no duró más de 10 segundos y tras el cual ella le pidió al hombre que se fuera de su casa y no lo volvió a ver jamás. Pero siendo una mujer honrada, se vio obligada a contarle a Ignacio lo sucedido apenas éste llegó de trabajar. Ignacio se sintió profundamente decepcionado y decidió vengarse de la peor forma en la que fue capaz. Enterró un poste de madera fabricado por él mismo en la misma calle en que se había conocido con Carmenza y se suicidó de madrugada en la casa en que vivían juntos. Al lado de su cuerpo, la mujer encontró una carta en la que Ignacio le decía que había enterrado aquel poste para que al verlo todos los días se acordara de él y se sintiera culpable por su muerte. Carmenza, aprovechando que era amiga de un sepulturero local, enterró el cuerpo de manera clandestina para no someterse a la vergüenza que le supondría reconocer que le fue infiel a su prometido. Y desde entonces se dirigió cada día a aquel poste a besarlo, pues sentía que en él estaba parte de su amado y a pedirle perdón por aquello que le había hecho. Aquel ritual lo realizó durante años y fue solo interrumpido cuando fue capturada. Los policías, respetando el dolor de la mujer, decidieron volver a poner el poste de madera en su lugar. Desde entonces, los habitantes de aquel pueblo misterioso siguieron viendo cada tarde a la misma anciana acercarse al poste y besarlo. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.